Lo que pasa es que tiene tantos pedacitos y me explico: boca, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, hígado y el colon encima de eso tiene sigmoides, hay apéndice y hay glándulas anexas como el hígado, como el páncreas. Cada una de esos sitios tienen patologías. Eso hace supremamente extensa. Por eso hay una subespecialidad que se llama gastroenterología. ¿Sí entiende? Entonces, usted se puede ir por el lado de la cirugía general, hace cirugía general y después hace gastro. Quiere decir entonces que es supremamente compleja en cuanto a las patologías. Y por eso yo lo que hago con la fisiología gastrointestinal es que le pongamos más cuidado a la relación que existe con la patología. ¿Sí? Fíjate lo que yo les acabo de decir. No es lo mismo tener un reflujo gastroesofágico que una pancreatitis aguda o una hepatitis C, ¿cierto? Es una diarrea osmótica y todas hacen parte del sistema gastrointestinal. En ese orden de ideas quiere decir que es supremamente extensa la patología que ustedes van a ver. Vamos acá. Y entonces, lo que ustedes están viendo ahí es que yo de ustedes mejor lo leería, ¿cierto? La anatomía, la histología y la hematología del tubo digestivo es un poco extensa, porque son mucho volumen. Este es una excelente diapositiva donde habla de qué tiene que pasar, qué pasa con los alimentos de nosotros diariamente. Y aquí dice alimentos, ¿sí? Food. Aquí está la jetica, ¿sí? Por eso dice mode, ¿cierto? Y entonces, ese es el transcurrir de lo que tenemos que hacer durante estos 15 días o 20 días. Hablar de ingestión, secreción, motilidad, digestión, absorción y defecación. Mi promesa de valor con ustedes es que ustedes al finalizar estos 20 días hablen de ingestión, secreción, motilidad, digestión, absorción y defecación. Y miren que lo que empieza aquí termina así, ¿cierto? Bueno, así son los matrimonios también. A veces terminan así, ¿cierto? Bueno, como todo en la vida. Y los noviazgos también. Para ponerlo en contexto. Pero yo quiero que miren la diapositiva de arriba, porque está cortada, pero pues por el baño ese que está ahí. Y entonces ustedes se dan cuenta que para esto entonces partimos de un alimento grande y lo que necesitamos es convertirlo en partículas mucho más pequeñas. Y entonces allá hablan de enzimas digestivas, de mezcla de alimentos con las secreciones. Y todo eso del comportamiento de la sangre, ¿cierto? Para las secreciones y las absorciones. Eso es lo que tenemos que ver. Aquí hay una cosa que es motilidad, de la cual hablaremos seguramente mañana. Muy bien. Y entonces, en resumen, ¿cuáles son los principios generales para hablar del sistema digestivo? ¿Qué es o qué hace el sistema digestivo? Suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes. Y aquí hay una cosa que, si usted la lee más despacio, usted dice, porque como que no es tan fácil, porque ahí dice suministro continuo, y ustedes, bueno, algunos de ustedes sí, pero la mayoría de los seres humanos normales no comemos a toda hora, ¿sí me entienden? No tenemos un consumo continuo de alimentos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hace para suministrar un aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes? Pues eso es lo que vamos a ir descubriendo en el paso a paso de estos días, ¿vale? Y los requerimientos para su función. Entonces, ¿qué necesita el tubo digestivo para cumplir esa promesa que yo les dije? Entonces, uno, que haya un tránsito de los alimentos por todo el tubo digestivo, como ustedes vieron en ese gráfico. Porque donde no lo cumpla así, donde los alimentos comiencen a devolverse, vamos a enfrentarnos a patologías como el reflujo gastroesofágico, como el vómito, ¿cierto? O que pase muy rápido y entonces nos enfrentaremos a diarrea, o que pase muy lento, entonces estreñimiento, ¿cierto? Que haya secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos, una cosa interesantísima. Yo me como un pedazo de pan, pero yo no le meto a las células pedacitos de pan chiquitos, lo que le meto son glucosas, ¿cierto? Yo me como un pedazo de carne y yo no le meto a las células pedacitos de carne, yo le meto aminoácidos, ¿cierto? O grasas, yo lo que le meto son ácidos grasos libres, o triglicéridos a los zumos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahorita en este transcurso es ver cómo esos alimentos que ingerimos pasan por los dientes y los masticamos y nos los tragamos
y después pasan al esófago, al estómago, al intestino. ¿Cómo hacen para llegar? Y entonces, ¿qué papel juega desde el punto de vista de la secreción de nuestros jugos digestivos? ¿Qué papel juega el ácido clorhídrico? ¿Qué papel juegan las enzimas del páncreas, que son tan complejas? ¿Cierto? ¿Para qué la bilis? ¿Qué papel juega la bilis? Todo esto. Muy bien, una cosa es digerirlos, o sea, y volverlos añicos, y después hay que absorberlos. Entonces vamos a ver cómo se absorben los alimentos. Muy bien, para transportar sustancias absorbidas y un control del sistema nervioso y hormonal. Fuck you, man, ustedes que crean que ya endocrino se había acabado. No. Vuelve el maldito endocrino, ¿sí me entiende? Vuelve y juega en las hormonas y el sistema nervioso. Y por último, la circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales, que es muy importante. Veamos esta diapositiva. Miren qué bonita la pared. Entonces, eso fue lo que ustedes vieron por allá en anatomía, ¿se acuerdan? Y entonces, y otra la vieron por allá en histología. Entonces, la pared intestinal, si la vemos desde afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Miren el mesenterio, ¿se acuerdan? No el cementerio, como dijo un compañero un día en la universidad. No, pues si usted piensa en el cementerio le va a ir mal como médico. Bueno, le va a ir mal a sus pacientes, ¿sí o no? Entonces este se llama mesenterio, no cementerio. ¿Listo? Y aquí está la serosa. ¿Sí ven la serosa? Serosa, es la que dice allá. Después vienen unas capas que son las capas musculares. Por lo regular son estas, y por lo regular en el tubo digestivo hay dos. Una capa muscular longitudinal y una circular. ¿Y por qué digo por lo regular? Porque hay un órgano que no tiene dos capas de tejido muscular, sino tres, y ese se llama estómago. Por eso la pared del estómago son tan gruesas, porque el estómago no tiene dos capas, sino tres capas musculares. La submucosa, que es la que están viendo acá, miren, está la submucosa. Y por último, la mucosa, con su lámina propia, ¿cierto? De la cual ya hemos hablado. Esta vaina yo no la puedo volver más chiquita, es que se me están tirando las cabezas. Es que quería mostrarles acá cómo es la mucosa, sobre todo el intestino delgado, con esa particularidad que tiene, porque es la mucosa absortiva. Entonces tiene microvellosidades y vellosidades que algunas veces las vimos por allá en histología, que las vimos también en anatomía. Y además estas glándulas, que las vamos a ir hablando poco a poco. Vamos a irlas desarrollando poco a poco. Muy bien. Y entonces, hablemos de músculo liso. ¿Y por qué tengo que hablar de músculo liso? Porque el tubo digestivo, que es un tubo en realidad, su músculo principal es músculo liso. Entonces, tenemos que recordar la fisiología del músculo liso y ustedes la saben perfectamente. ¿Se acuerdan? De la unión calcio-troponina en el músculo liso. ¿Se acuerdan? No, porque no es calcio-troponina, es calcio-calmotrina. Pero si ven la reacción de ustedes lo rápida. ¿Ah? Las células se comunican por sincitios. Acuérdense que las células del músculo, el músculo liso se divide en dos: el músculo liso multiunitario y músculo liso de unidad sencilla o unitario. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el que vamos a ver es de unidad sencilla, en la cual las células se entrelazan así, formando esto que se llaman sincitios. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que cuando estas células reciban el estímulo, esta toca esta y esta, y se contraigan en masa, para que, por ejemplo, el intestino pueda hacer una cosa que se llama peristaltismo, de cual hablaré mañana. Hoy no, lo hablaré mañana. Para la propagación del potencial de acción, sea lo más rápido posible y en todas las direcciones, por eso están en sincitios, así abrazadas. Muy bien. Y entonces presenta dos tipos de potenciales de acción en músculo liso: potenciales de ondas lentas y potenciales en espiga, y ustedes son los machos para acordarse de eso. Entonces, quiero que miren la imagen y vean acá. ¿Se acuerdan una vaina que se llamaba valor umbral? Y una cosa que se llamaba despolarización, y una cosa que se llamaba repolarización. Pues eso no era mamando gallo ni para yo joderles la vida, era porque yo no necesitaba clases como la de hoy. Entonces yo quiero que miren esta imagen. Aquí dice potencial de membrana. ¿Se acuerdan el potencial de membrana, que es lo mismo que el potencial de ¿en qué? Reposo. En reposo. Y entonces, y aquí hay un valor que se llama valor umbral. Entonces cuando se supera el valor umbral,
entramos en el verdadero potencial de acción, ¿cierto? Pero fíjate una cosa interesante. Miren la imagen. Sé que aquí hay unas imágenes para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero si ven estas ondas, no superan el valor umbral. A esas son las que se llaman ondas lentas. Pues las ondas lentas son muy importantes ahorita en el tubo digestivo, en lo que vamos a ver. ¿Por qué? Primero porque hacen parte del músculo liso y segundo porque hacen parte de la fisiología para entender algunos conceptos. Entonces, cuando hablamos de ondas lentas, son disparos eléctricos que no superan el valor umbral, o sea que no son verdaderos potenciales de acción, ¿verdad? No se consideran verdaderos potenciales, pero lo que sí es cierto es que lo que mantienen es activo al músculo, de manera que cuando llegue un valor un poquitito superior, inmediatamente entra en potencial de acción, o sea, en unas ondas en espiga, con despolarización y repolarización, con una particularidad. Recuerdan ustedes que el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, no solamente responde a estímulos eléctricos, sino que también responde a estímulos hormonales y locales, con otra particularidad, y es que el músculo esquelético solamente responde a acetilcolina, ¿se acuerdan? En cambio el músculo liso responde a adrenalina y acetilcolina. Y aquí viene un cambio importantísimo porque ustedes ya vieron cardio. ¿Se acuerdan qué producía la adrenalina en el corazón? ¿Aceleraba o frenaba? Aceleraba. Exacto. Y entonces ya es muy fácil aprender qué hace la adrenalina en el músculo liso del intestino, porque hace todo lo contrario. Entonces, quien hace que se muevan los alimentos en el tubo digestivo no es el simpático, es el parasimpático. No es la adrenalina, es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces miren una cosa interesante. Si a usted le da un cólico, le duele la panza, pero en forma de cólico, ¿qué medicamento conocen ustedes para los cólicos? Uno. Iosina. ¿Cuál? Iosina. Iosina. Hay un nombre más, ¿conocen uno que se llama buscapina? Buscapina. Lo que pasa es que la iosina es la misma buscapina. Es que iosina es el nombre genérico y buscapina es el nombre comercial. Sí, buscapina. La iosina o la buscapina pertenece a un grupo que se llaman anticolinérgicos antimuscarínicos. Entonces, cuando usted se toma una buscapina o le aplican una buscapina, ¿qué creen que están haciendo? Inhibir la ¿Inhibiendo a quién? acetilcolina. A la acetilcolina. Entonces, si yo inhibo la acetilcolina, el músculo liso del intestino se contrae más o se contrae menos. Menos, al contraerse menos se relaja, y al relajarse se le quita el cólico. Porque el cólico, ¿qué es lo que tiene? Una contracción excesiva del músculo liso, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cólico, estoy así. ¿Se acuerdan que los cólicos se dibujan así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cólico es así. Usted no tiene nada, ¿no? Y de pronto le empieza el dolor. ¡Ay, me empezó! ¡Ay! Entonces usted, y se queda un rato con el cólico. ¡Ay, tengo cólico! Y después baja. Pero usted sabe que va a volver a empezar, ¿sí o no? Porque los cólicos no es un dolor continuo, sino que se le quita a usted. Y al rato, ¡ay, me dio otro cólico! Y entonces otra vez para arriba. Y se le queda un rato. Y otra vez. Este es el dibujo de un cólico, ¿cierto? ¿Qué hacen? Estos medicamentos bloquean la acetilcolina. En otras palabras, entonces, ¿quién es clave en el control o en la contracción de músculo liso intestinal? La acetilcolina, o sea, el parasimpático. El parasimpático activa todo. Eso lo vamos a volver a decir ahorita. Devolvamos. ¿Es que voy? ¿Ahí voy bien? Sí. Eso. Entonces las ondas lentas, estas le dan la ritmicidad a las contracciones gastrointestinales, para que el intestino nunca esté completamente quieto. No son potenciales de acción, sino cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana, ¿cierto? En reposo su intensidad es de 5 a 15 milivoltios, cuando un potencial de membrana es más o menos -80, -70. Su frecuencia es de 3 a 15 a 12 veces por minuto, o sea que hay ondas 12 a 13 ondas por minuto, cuando no está contraído totalmente el músculo. A diferencia de los potenciales en aguja o en espiga, que son verdaderos potenciales de acción y que duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y se prolongan aún más. Estamos hablando de músculo liso, y esa es una de las grandes diferencias cuando hablamos de músculo liso, ¿verdad? Otra diferencia con las fibras nerviosas está en que los canales que se usan, ya estos llevan hacia adentro grandes cantidades de calcio
importantísimo, y pequeñas cantidades de sodio. Se cierran y se abren de manera lenta y por esto la larga duración de los potenciales de acción. Y entonces uno dice, pero es que no entiendo, a ver, ¿cómo es la vuelta? Sí, a veces no es fácil entenderlo. Lo que sucede es que me está diciendo acá, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablamos de músculo esquelético hablábamos que el calcio que se necesitaba era calcio intracelular de los retículos sarcoplásmicos y una triada que había, ¿cierto? Y movíamos el calcio y el calcio se unía a la troponina y se producía la contracción. Aquí no, porque el calcio viene desde el leg, ¿se acuerdan? Viene desde el leg, entra, abre los rebaños, saca calcio del retículo sarcoplásmico, se pega con la calmodulina y entra en contacto con una vaina que se llama LCK, ¿cierto? Ocinina ligera de miosina, pues si no se acuerdan es mejor que lo lean, haciendo que la contracción pueda ser más lenta pero mucho más prolongada en el tiempo. Ahora bien, entonces, ¿qué función tienen los iones de calcio? La unión de calcio-calmodulina inicia el proceso de contracción de músculo liso. Las ondas lentas entran sodio, solamente sodio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los potenciales de onda lenta con los verdaderos potenciales de acción en espiga? Que los potenciales de onda lenta solamente juegan con sodio. Los verdaderos potenciales de acción juegan con sodio, pero también con calcio. Con calcio. Esa es la gran diferencia entre los dos. Muy bien. La contracción es continua, no asociada a las de onda lenta y persisten durante minutos u horas y su intensidad puede aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene. ¿Y a qué puede deberse? A potenciales en espiga repetidos o a que las hormonas de alguna u otra manera nos están colaborando, ya veremos eso después, o a la entrada continua de calcio. En otras palabras, entonces, si yo comparo la contracción de músculo esquelético versus la contracción de músculo liso, esta es mucho más prolongada en el tiempo, ¿vale? ¿Y lo necesitamos en el tubo digestivo? Sí, porque yo les dije hace rato que el tubo digestivo le daba o proveía al sistema de manera continua de agua, alimentos, nutrientes. ¿Se acuerda que lo dije? Y la única manera de hacerlo de manera continua es que constantemente esté contraído el músculo. Pero vamos a enredarlo más todavía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el control nervioso del tubo digestivo? Y aquí hay una trampa. No, no es una trampa. Entonces el tubo digestivo tiene una particularidad. Tiene su propio sistema nervioso, como si fuera un ente solitario, ¿cierto? Y ese sistema nervioso propio del tubo digestivo se llama sistema nervioso entérico. ¿Y por qué se llama sistema nervioso entérico? Porque la palabra enterón es una palabra latina que significa intestino. Entonces el sistema nervioso entérico quiere decir sistema nervioso del intestino. Es propio del tubo digestivo y ejerce control sobre los movimientos y las secreciones. ¿Cómo así? Hagamos este gráfico que viene aquí. Y entonces ustedes lo que están viendo es que el tubo digestivo, ¿se acuerdan las paredes que vimos? La serosa, la muscular, la subserosa, la submucosa y la mucosa. Entonces en medio de ellos se meten nervios, tanto nervios del sistema nervioso autónomo como nervios propios del sistema entérico. ¿Y qué hacen? Yo quiero que lo miren acá. Aquí está el músculo, aquí está la actividad sensorial, aquí está el parasimpático y por eso aquí dice vago, y aquí está el simpático y por eso hay nervios motores, y aquí dice plexo mientérico, plexo submucoso y la mucosa, aquí haciendo secreción y aquí haciendo producir reacción de mecanorreceptores o quimioreceptores. Este es un excelente resumen, está en inglés y es muy interesante poderlo leer bien. Resumen, el control nervioso del tubo digestivo tiene dos sistemas, uno propio que se llama sistema nervioso entérico y uno extra que se llama el sistema nervioso autónomo, con el simpático y el parasimpático. Vamos a verlos entonces cada uno de ellos. ¿Y cómo se forma el propio? Este y este, mediante dos redes de nervios que se llaman plexos. Un plexo es un plexo mientérico, que es este, miren, mientérico, o sea, entre las musculares, y otro plexo que se llama submucoso, pero uno se acuerda más con los nombres
que no debería acordarse, pero ellos sí se acuerdan todos los estudiantes. Uno se llama el plexo de Auerbach, ¿cierto? ¿Sí? No se acuerdan de las hormonas, pero si uno les pregunta un plexo, Auerbach. O sea, ¿cierto? Así fueran para todo. Eso es como las criptas. Uno dice, acuérdese de una cripta, Liverpool. Y yo no sé por qué si se acuerdan de eso, ¿sí? Pero no se acuerdan de las cosas sencillas. Entonces, los dos plexos que conforman el sistema nervioso entérico se llaman el plexo de Auerbach o mientérico. Mientérico viene de músculo, está entre las musculares. ¿Se acuerdan de las dos capas musculares? Una longitudinal y una circular. Ahí por la mitad. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es lo que más me interesa hoy en esta clase? Controla movimientos. ¿Cuáles movimientos? Los que vamos a ver mañana. Peristaltismo y mezcla. Entonces están directamente relacionados con vómito, con diarrea, con estreñimiento, con reflujo. Y el otro plexo se llama plexo submucoso o de Meissner. Si es submucoso, ¿dónde está? No, si ustedes son pero una maravilla. O sea, después de que almuerzan, ustedes quedan, pero mejor dicho, ¿dónde está? Era mejor la clase a las 5, ¿sí o no? O sea, le rendía más con el olor que venía de allá que a las 2:30 y a las 12 del día, ¿sí o no? Usted le rinde más con otros olores que con el olor del almuerzo. Y entonces, la diferencia es que este controla las secreciones y el flujo sanguíneo local. Paremos acá. Entonces, otra vez. ¿Cómo es el control nervioso del tubo digestivo? Hay dos tipos. El propio del tubo digestivo, que es el sistema nervioso entérico, y el otro es el sistema nervioso autónomo, del cual no he hablado todavía. Y el sistema nervioso entérico se divide en dos plexos: el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner. ¿Para qué sirve el plexo mientérico? Para movimiento. ¿Y para qué sirve el de Auerbach? Para secreciones. ¿Está claro? Es mejor que lo aprendan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el plexo mientérico, ¿por dónde se extiende? Por toda la pared gastrointestinal. Gastrointestinal, estómago e intestino. ¿Qué hace? Hace un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas y de la frecuencia con aumento de la velocidad de contracción. O sea, hace esto: que el músculo se contraiga y que se mantenga contraído y que la frecuencia sea rítmica. Interviene en la actividad motora como aumento de la contracción tónica de la pared intestinal y presenta alguna actividad inhibitoria para relajar esfínteres. Uy, aquí con la anatomía. Ustedes son los monstruos de la anatomía, me han contado, que son todos unos néteros. ¿Sí me entienden? No, que Moore es una matera a prueba al lado de ustedes. Entonces, fíjate por qué yo digo aumento de la contracción tónica de la pared y presenta alguna actividad inhibitoria para relajar esfínteres. ¿Recuerdan ustedes algún esfínter del tubo digestivo? ¿Uno? Belalcázar. ¿Cuál? El pilórico. ¿Otro más? ¿Cuál? El esofágico. Hay dos, ¿sí o no? Esofágico superior y esofágico inferior. El esofágico inferior también se llama ¿cómo? En el estómago. Cardia. ¿Cierto? ¿Hay más? ¿Conocen más esfínteres en el tubo digestivo? El más famoso de todos es un man que no ve. O sea, él, el que no ve. Entonces, hay un tuerto. No falta la bestia. No aquí, no otras universidades que ven clases de uniforme azul. No son ustedes, ¿sí? Pues el ciego. ¿Qué otro esfínter conocen? ¿No hay más? ¿Cuál? El de ilio. Pues que ese es el mismo iliocecal. Ese es el ciego. Se llama iliocecal. ¿No conocen más? ¿Ustedes qué creen? Mírenme a los ojos. Yo le estoy mamando gallo. ¿No hay más? ¿O si hay más? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no hay más, sí o no? ¿O que sí hay más? Sí, hay. Pero ustedes no se acuerdan dónde hay. El esfínter anal, su merced, o si no, ¿cómo hacen? ¿Ah?
secos, los que no tienen el fluido anal. Y hay dos, uno voluntario y el otro involuntario, de los cuales vamos a hablar para poder hablar de defecación, o si no, no podemos hablar de defecación, ¿cierto? Muy bien, entonces, pero dice aquí que el plexo mientérico, que me ayuda al movimiento, presenta aumento de la contracción tónica, pero relajación de los esfínteres. ¿Usted cree por qué cree que necesitemos relajar los esfínteres? Exactamente para eso, porque si usted traga una papa y está cerrado el cardias por donde hijo de madres cree que le va a pasar en su merced. Entonces mientras el músculo tiene que estar contraído, los esfínteres tienen que estar relajados. ¿Sí me voy a entender? O para la defecación, mientras la materia fecal tiene que correr en unos procesos que vamos a ver seguramente mañana, pues el esfínter tiene que estar abierto, relajado, porque si el esfínter está contraído no deja pasar. Entonces, por eso dice acá que el plexo mientérico sí aumenta la contracción de la pared intestinal, pero relaja la de los esfínteres. ¿Está claro? Veámoslo acá. Y entonces el submucoso ayuda a la secreción, absorción y contracción local en el músculo y en la parte submucosa, dicen el músculo submucosa, aquí en esta parte submucosa. Entonces, ¿para qué me sirve? Para secretar. Por ejemplo, me ayuda en la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. O me ayuda, ¿cierto?, en la secreción del páncreas que llega al intestino delgado a través del esfínter de Oddi, ¿cierto? Y usted lo que se trae es el esfínter de Oddi, ¿cierto? ¿Cierto? Vea, por el bien propio, ustedes digan sí. Usted no tiene ni dónde queda el esfínter de Oddi, pero digan sí. Y la polla de váter. Sí, ¿no? O sea, algún día alguien les dijo la polla de váter. Entonces, ahorita van a leer la polla de váter, esfínter de Oddi. Muy bien. ¿Qué neurotransmisores ayudan en el nervioso? Entonces, la acetilcolina, ya lo dije, estimula la actividad gastrointestinal. Entonces, los movimientos que se producen en el intestino y en el estómago son gracias a la acetilcolina, o sea, al parasimpático. Al contrario, la adrenalina frena todo. La adrenalina es cálmate. Pero existen otros, ¿como cuáles? Como el ATP, serotonina, dopamina, colecistocinina, pero estoy hablando de colecistocinina ya como una hormona. La sustancia P, el PIP, la somatostatina, la leucoencefalina, metencefalina, bombecina. Y entonces, paremos ahí. Entonces ya sé cuál es el sistema nervioso entérico, plexo, mientérico y submucoso, o de Auerbach y de Mason. Uno sirve para el movimiento, el otro sirve para la secreción. Pero yo le dije que existía otra manera de control que era el sistema nervioso autónomo. Gracias al simpático y al parasimpático. El parasimpático, siempre que piensen en parasimpático, el principal nervio se llama el vago. Exactamente. Es su principal nervio, dando inervación. Miren porque llama vago. Da inervación a la cabeza, se acuerda por allá, da unas ramas para la tráquea y para la tiroides. Inervación al esófago, estómago, páncreas y intestino en la parte craneal. Uy, hijo de madre. O sea, es larguísimo. La zona sacra con nervios pélvicos hasta la segunda mitad del colon. Y el simpático, su principal neurotransmisor, inhibe la actividad del tubo digestivo y está dado por los plexos que existen en el tubo digestivo. Veamos este gráfico, please, para recordar todo lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo es el control nervioso del tubo digestivo? Hay un control propio del tubo digestivo que se llama sistema nervioso entérico. Entérico, que tiene dos plexos. El plexo Mientérico. y el plexo y el extrínseco, que es dado por él. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo. Y este es el tubo digestivo, esa es la mucosa del tubo digestivo por donde se mueve. Muy bien, ¿no? Esto es una maravilla. Y entonces tiene fibras aferentes, donde que le llegan fibras aferentes del sistema nervioso entérico propias, fibras que envían sus señales por los ganglios simpáticos, celíaco mesentérico,
o más generalizadas que se encuentran en las raíces dorsales del vago, o sea, parasimpático, simpático y propias del entérico. Ahora bien, hablemos de hormonas, ¿sí o no? Porque al fin y al cabo dijimos que el control del músculo liso no es solamente nervioso, sino que también es hormonal. ¿Y hay hormonas en el tubo digestivo? ¡Claro que hay! Hay una que se llama colecistocinina. Colecistocinina. Colecisto significa vesícula biliar. ¿Sí? Colecisto. Entonces, colecistocinina es una sustancia que tiene que ver con la vesícula biliar. Es secretada por el duodeno y el yeyuno. La presencia de grasas aumenta la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis adentro. Vamos a observar que la colecistocinina es la hormona que le dice a la vesícula biliar que tiene músculo liso, ¡fuac!, ordéñese. Y apenas que entonces usted se traga un huevo frito, ¡fuácate! Un huevo frito. Entonces va llegando, ¿sí entiende? Y entonces el huevo frito le dice, híjole, necesito bilis para poderlo degradar. Entonces el huevo frito va llegando y al estómago, ¿cierto? Y entonces le manda a avisar al duodeno y al yeyuno que secrete colecistocinina. Y la colecistocinina arranca por vía sanguínea y llega y encuentra receptores en el músculo liso de la vesícula biliar y la hace contraer y expulsa bilis. Bilis. ¿Cierto? ¿Por cuál conducto? Cístico se llama, cístico, que se une con el hepático y forman el coledo. ¿Cierto? Hay harto palero, ¿sí? Harto palero. Y el colédoco se une con el pancreático principal, ¿cierto? En el esfínter de Oddi, en la polla de Vater. Primera, segunda, tercera o cuarta porción del duodeno. Segunda. No, pues ahí parece una rifa esto. La segunda, la tercera, la usted van y lee. ¿Cierto? Mejor. Entonces, la presencia de grasas aumenta la motilidad de la vesícula biliar para que se expulse la bilis al intestino. También lentifica los movimientos del estómago. O sea que la colecistocinina no solamente actúa en vesícula biliar, sino que también actúa en el estómago. ¿Cuáles otras? Una que se llama secretina. La secretina es secretada también por el duodeno cuando hay presencia de jugo o ácido gástrico, ¿cierto? Para hacer secretar unas cosas que después veremos. El péptido inhibidor gástrico se secreta por el intestino delgado con la presencia de ácidos grasos y aminoácidos y tiene efecto inhibidor leve del estómago. Vamos a darnos cuenta que muchos de ellos lo que hacen es que cuando usted come, la comida llega al estómago, se vacía el ácido clorhídrico. Vamos a ver cómo se forma el ácido clorhídrico acá, ¿cierto? Lo envuelve y una sustancia que se llama pepsina, y lo que hace es comenzar a degradar los alimentos. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que esos alimentos se vuelven muy ácidos. ¿Y qué? Que se vuelvan ácidos. No, ¿cómo así que qué? Sino que el duodeno es todo tiernito. Él es una dama, todo así, todo. El estómago es un brocha ahí, todo ordinariote, que le vale huevo todo y el man aguanta ácido como un berraco. Pero el duodeno es todo profesor de fisiología, así, todo delicadito, así, ¿sí entiende? Entonces el man, no. Cuando le llega esa vaina ácida, pues lo va a quemar. Y si lo quema, le va a dar una cosa que se llaman úlceras. Y todo el paciente le va a dar úlceras duodenales. Entonces, ¿cómo hace para evitar eso? Entonces, muchos de las sustancias que vamos a ver le dicen, cálmate estómago. Si quiere mandar eso que ya no se llama bolo alimenticio, sino quimoácido, tiene que mandarlo lento y a poquitos, para que le dé tiempo al intestino de prepararse, como lo vamos a ver aquí poco a poco. Que esa parte de la fisiología es muy, pero muy bonita, muy interesante. Y uno de ellos es el péptido inhibidor gástrico. Estas listas como me gustan a mí. Como yo sé que ustedes son unos chicos juiciosos, hoy no hay nada para hacer en la noche. Ahí tienen unas cuantas hormonas de secreción del tubo digestivo, ¿cierto? Solamente el intestino, imagínate, y el estómago secretan esta cantidad de hormonas. Ahí está la somatostatina, secretina, el péptido yeye. No es péptido yeye, se llama péptido yeye, ¿cierto? La motilina, la gastrina, ahí tienen para que se diviertan. La fuente, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su acción? ¿Cierto? Ahí tienen para que se diviertan.
No, pero pues muchos, ¿sí o no? No, pues tome otra más. Para que no vayan a decir, no, nos vemos a las 10 yo alcanzo a leer esto aquí a las 10. Ni mierda, aquí a las 6. Siguen leyendo hasta las 12 de la noche, ya borrachos, ya no valga la pena salir, ¿no? Se quedan en la casa esta noche hasta el día. Ahí están todas, ¿cierto? Ahí se repite el perfecto y yo, uy, se me mata. Porque para lo que vale esto, yo te dejaría ir. ¿No? No. Ah, ¿usted cree que le fue bien? No, esta sí es la mujer más confiada del mundo. Nosotros tenemos mucho confianza en uno. Muy bien. Preguntas, please. No, ustedes no, más bien. ¿Listos todo ya? Preguntas, please. Este es la correcta. Dime. Total, lo que pasa es que tomar cualquier cosa, cualquier medicamento en exceso, no es.